Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, todos los presentes. Después que le ha cantado el Señor, vamos a meditar en la palabra de Él. Les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, versículo 28 al 31. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta que el apóstol hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Bendito Dios. Qué bueno, hermanos, leer esta palabra, porque esta palabra es para darnos ánimo, para darnos fuerza. En otras palabras, para que tratemos de oírla y tratemos de ponerla por obra. Porque a quién no le va a gustar oír que dice, y a los que aman, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hablar de bien, hermanos, cuando nosotros, o cada uno de nosotros, todo lo que hacemos, o todo lo que pensamos hacer, nuestros proyectos que tengamos, nuestros pensamientos que tengamos, ¿cuántos queremos que nos salgan mal? ¿Cuántos queremos de lo que nosotros pensamos hacer, nuestros proyectos, nuestros pensamientos? Yo sé, hermanos, que todo ser humano, todo lo que quiere hacer, el deseo es que le salga Bien. bien. Sí. Porque no creo que usted empiece a hacer algo y quiere que si usted empieza a hacer una casa se le caiga. No, si usted empieza a hacer una casa, su deseo es que le quede bien, que le quede bien construida, que le quede bien a plomo, que le quede bien a escuadra, porque esas son las bases principales para que una casa no se vaya a caer, que quede un cimiento bien puesto. Ese es en un momento de pensar en un proyecto de una casa que usted quiera hacer, y es lo que quizás nosotros deseamos, porque la mayoría deseamos una casa, los que no tenemos, y los que ya tenemos, pues quizás piensan hacer otra. Pero todo lo que nosotros pensamos hacer, quisiéramos
trae desastres, trae inundaciones, trae ruinas. ruinas. Pero a pesar que traigan ruinas, y usted ve, o nosotros vemos cómo viene aquella gran tormenta que negro, y nosotros detectamos que esa tormenta va a ser peligrosa. Más si viene con huracán, más si usted tiene un árbol cerca de su casa que lo ve que con un poquito de viento se le puede caer. Vienen tormentas a esta tierra, vienen huracanes, pero la palabra del Señor lo que nos viene recordando, nos viene diciendo el apóstol, por medio del apóstol Pablo, pero sabemos, dice él, ¿qué quiere decir? Que se daban cuenta de que a muchos antiguos, hablando de ellos, porque en ellos era una parte, y ellos sabían de muchas cosas antiguas. En otras palabras, se daban cuenta de lo que aconteció a Israel. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Pablo escribe a los corintios que ellos se sentaron a jugar, esto y lo otro. ¿Y para qué les contó de las cosas que le acontecieron a Israel? ¿Para qué? Para que no las hicieran ellos. Porque les iba a venir mal. Entonces, el apóstol Pablo está recordando a la iglesia que estaba en Roma y le dijo a él, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me imagino yo que el apóstol Pablo trajo a memoria las cosas que sabía del pueblo antiguo, del pueblo de Israel, las cosas que le acontecieron a Israel, las cosas que le acontecieron a ciertos hombres, porque no a todo Israel, sino unos eran obedientes y otros andaban en desobediencia. Pero él dice, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero podemos comenzar, hermanos, ¿qué es amar a Dios? Nosotros ya lo sabemos. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, me va a responder tal como dice la palabra. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado el significado de amar a Dios, de la palabra amar. Pero aquí se refiere, dice, a Él, a Dios. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, pero por si alguno no se acuerda, porque si yo creo que le pregunto a alguno me va a responder bien, pero por si alguno no se acuerda, lo vamos a recordar. ¿Qué es amar a Dios? Por si alguno no se acuerda. Veamos Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio que escribió Juan, capítulo 14, versículo 21. Y estas palabras las dijo el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos, o en otras palabras, el que sabe mis mandamientos, el que le he encargado mis mandamientos, miren, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga, él da a entender que para mostrar el amor a él,
pero otra cosa es que los obedezcamos. Pero vamos a leer también el versículo 24 de siempre de Juan 14. ¿Qué dice el versículo 24? Hemos leído el 21. Dice así: el que no me ama no guarda mi palabra. Oiga. Y la palabra que habéis oído no es mía, dijo él, sino del Padre que me envió. Nosotros sabemos todo eso. ¿De qué se trata? Él estaba manifestado en carne y la gente lo veía como cualquier ser humano, desconociendo que Él era Dios manifestado en carne. Pero nosotros lo entendemos: el que no me ama no guarda mis mandamientos. Mire qué fácil es darse cuenta si nosotros estamos amándole a Él o no le estamos amando. En otras palabras, si nos damos cuenta que le estamos desobedeciéndole a Él, no le estamos amando. No le estaríamos amando. Porque ahí hace las dos aclaraciones. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y también dice: el que no me ama no guarda no guarda mi palabra. Es lo mismo, los mandamientos. Bien clarito se nos hace a nosotros entender, si nosotros examinarlo muy individualmente, si le amamos. Y hay beneficio para cada uno de nosotros si le amamos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de oír. Cuando él dice, o cuando el apóstol Pablo declara a los romanos y le dice: pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, podremos nosotros analizar que hay cosas buenas y hay cosas malas que podemos entender nosotros, pero desconociendo, pero la palabra dice claramente que puede ser. Voy a traer algo a memoria. A Noé se le dio un mandamiento, se le dio una orden, en otras palabras, a Noé. Y nosotros ya sabemos lo que aconteció. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Que se hiciera una arca de gofer. ¿Cuántos aposentos? ¿Cuántos pisos? 3. ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas puertas? Y se le dijo también que después que la terminara le echara brea afuera. Y se le dijo también que después que le echara brea, introduciera una parejita de cada especie. Entonces, nosotros vemos que dice la palabra del Señor que Noé hizo conforme Dios le ordenó. Perfectamente todo lo que él le dijo, él lo cumplió. Ahí está el detalle. Cuando vino aquel diluvio, oiga, el apóstol Pablo dice: pero sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué quiere decir? Al obedecer Noé lo que el Señor le ordena, muestra que Él le ama. Claramente dijo el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, en otras palabras, ese es el que me ama. Claramente ese es. Y este es bien individual. Esto es bien individual. Porque todos oímos. Porque tenemos oídos. Noé claramente escuchó
todo lo que el Señor le dijo y dice y confirma que él hizo conforme Dios le ordenó. Ahí está. Una cosa, ¿cuál cosa venía, digamos, a este mundo? A la tierra. Un juicio de parte de Dios. ¿Por qué venía ese juicio de parte de Dios? Por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre. Entonces, el apóstol dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que viene es para bien. Noé, por ser un hombre amador, por ser un hombre que amó a Dios en su tiempo, oiga, aquel diluvio para él fue ¿para qué? Para bien, para bendición, de su vida. para conservación de su vida, porque venía aquel juicio, aquella tormenta, aquella multitud de agua que llenó toda la tierra. Y Noé iba, en vez de quedarse alegado en agua, hundido, ahogado, él iba para arriba Y no para abajo. y no para abajo. ¿Por qué? Porque él fue obediente a la orden del Señor. Amor. Mira, hermano, entonces qué claro tenemos nosotros, qué claro nos habla el Señor a nosotros. Qué tristeza fuera que nosotros nos perdamos en aquel día y no aparezcamos. Mire, no nos ponga el Señor a la derecha, sino a la izquierda. Pero hay que hacer el lamento porque tenemos la oportunidad, pero para eso nos viene hablando el Señor a todos. Entonces, ahí vemos la muestra. Por ser un hombre temeroso, dice el salmista, oigan el Salmo 34:7, que el ángel del Señor dice que acampa alrededor de los que le aman. En todas otras palabras, lo voy a cambiar, no es que, porque a los que le temen es lo mismo. A los obedientes que le temen, y lo puedo traer a memoria. Cuando dice la palabra, y los que le temen, Abraham, un hombre que también fue obediente a la voz del Señor. Abraham le dijo, sal, ¿de dónde? De tu tierra y de tu parentela. Eso, al escucharlo Abraham, fue obediente y salió. Mire, por ser un hombre obediente, todas las cosas para él fueron para bien. Lo que dice el apóstol Pablo al final, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios estaba con Abraham, ¿quién contra él? ¿Por qué? Porque no es en sí Abraham que peleaba, sino era Dios que estaba con él. Cuando aquel rey le quiso tomar a la esposa como mujer, ¿fue Abraham que peleó por eso? Fue Dios que no permitió que no la tocara. Hay muchas bendiciones cuando nosotros, oiga, los que oyen la palabra o los que obedecen la palabra o los que aman a Dios, hay mucha bendición. Mire que este hombre, por ser tan obediente, imagínense que le pide a Isaac, a su hijo, para que se lo sacrificara. Entonces, ¿creen ustedes que es algo sencillo lo que le pidió Dios a Abraham? Fue algo duro. En otras palabras, que le pidan a un hijo para que uno mismo lo degolle, en otras palabras. Así fue. Oiga, Lo que le estaba pidiendo eso era. para que se lo... ¿Por qué? Porque dijo degollarlo, o en otras palabras, matarlo. Y después darle fuego.
dispuesto a darle fuego a aquel holocausto. Entonces, porque así fue al lugar que el Señor le dijo, oiga bien, el lugar llevaba al niño. Y dice, prepara todo y agarra el cuchillo. Pero al momento que él iba a actuar, la voz del cielo y le dice a Abraham, bendito Dios, oiga, detente. Ahora veo, le dice, que temes a Dios. Bendito Dios. Mire qué hermoso. Por ser tan obediente, él iba a hacer tal como el Señor le había ordenado. Pero él lo detiene. Allí, ahora veo, le dice, que temes a Dios. En otras palabras, ahora veo que obedeces a Dios. Ahora veo que amas a Dios. Mire. Y por esa razón él obtuvo muchas bendiciones. Y aparte de la bendición, obtuvo muchos favores del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, no crea usted que él dijo estas palabras solamente porque no, él sabía de estas cosas también, de lo que le había acontecido a los hombres que amaron a Dios, a los antiguos, al pueblo de Israel. Me imagino que el apóstol Pablo trajo a memoria cómo el profeta Elías, otro hombre que era obediente al Señor, que le daba una orden al Señor y él iba a dar aquel mensaje. En el tiempo de Elías, el Señor envió hambre a la tierra. El Señor ordena que no llueva 3 años y medio. Y al detenerse la lluvia, ¿qué acontece en la tierra? Hambre. No produce ningún árbol, no produce ninguna milpa, no produce ningún arrozal, no produce, ningún cultivo. Es ahí donde viene la escasez de alimento en la tierra, y eso vino por 3 años y medio. Pero veamos a Elías. Por ser un hombre obediente, ¿qué le aconteció? El Señor mismo, oigan lo que dijo el apóstol Pablo: si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a detener? ¿Quién nos va a hacer frente? En otras palabras, él claramente, por ser obediente, es cierto, vino hambre, pero Dios estaba con Elías, lo sustentó. Le enviaba, ¿qué le enviaba a Elías? A Elías el Señor cuervos. Los cuervos le llevaban la comida. Carnita le llevaban. Carne le llevaban. No le llevaban vegetales, no que carne. ¿Y a dónde lo tenía el Señor? En el arroyo. Pero llegó el momento que también el arroyo se secó. Pero Dios estaba con Elías por ser un hombre obediente y siempre lo sustentaba. Así es. Y ahí se cumple lo que está escrito en el Salmo 33, 8 y 9. En el Salmo 33, 18 y 19, perdón. Salmo 33, 18 y 19. Que el ojo del Señor está sobre el que le teme. Oiga, la mirada del Señor está sobre el que le teme, está sobre el que le ama, está sobre el que le obedece. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está pendiente, no lo desampara. ¿Para qué? ¿Para qué está viendo el Señor aquel que le ama, aquel que le obedece? Para guardarlo de toda cosa, todo peligro. ¿Sí? Oiga, para librarlo del día de la muerte y el día del hambre.
Eso está escrito en el Salmo 33, 19, 18 y 19. Salmo 33, 18 y 19, oiga lo que dice. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. ¿Qué quiere decir? Que el hambre se ha repetido. Hambres han habido en todo tiempo y no sabemos lo que viene también. Y no porque las aguas se están consumiendo. Secando los ríos. Se están secando los ríos. Aún el río Éufrates se están secando, son señales. El sol está calentando más. No viene cosa buena para esta tierra. La palabra se está cumpliendo. Vienen cosas terribles. Porque la palabra demanda o la palabra nos dice que vienen cosas que aún no ha acontecido en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Han acontecido cosas horribles, pero vienen otras más fuertes. Pero en el tiempo de Noé aconteció algo terrible, inundación de la tierra de agua. Entonces, pero Noé, por ser un hombre obediente, el Señor le reservó la vida. ¿Qué quiere decir? Nos trae a memoria el apóstol Pablo que los que aman a Dios, todas las cosas les han salido o les han servido para bien. Todas las cosas. Hay cosas que vienen para mal, pero para el que ama a Dios es para bien. Así es, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta palabra nos está dando ánimos. Esta palabra nos está dando ánimos para que no menguemos, porque podemos ir en mengua, en esto, en lo otro y en lo otro, pero para que agarremos ánimo y sigamos mejor hacia adelante y no para atrás. Para seguir amándole. O sea, en otras palabras, que no nos cansemos de amarle. Entonces, oiga lo que dice el versículo que hemos leído. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿O para qué ha llamado en el tiempo antiguo a hombres? Para ser una nación santa. Oiga, en el pueblo de Israel, Él llamó o eligió para que fuera una nación diferente a las otras naciones. En otras palabras, fuera una nación santa, apartada de la maldad. El Señor le prohibió seguir lo que las otras naciones hacían. Entonces, para eso, Dios elige a Israel. Pero ahora en la gracia, Dios elige primeramente a los 12 apóstoles. Cuando el Señor Jesús andaba en Galilea, en el mar de Galilea, dice que vio a Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Andrés? Andaban pecando. Pero ellos ya eran hombres que estaban predestinados, que al tiempo de Él los iba a llamar, y llegó el momento que el Señor los llama. Ya en la gracia, ellos estaban según la ley. Israel estaba extraviado, pero Pedro, Andrés, Bartolomé, Mateo, Juan
Jacobo, Judas, bueno, Judas es uno que le entregó, pero llama 12 hombres. ¿Para qué los llama él? Mire, ¿para qué los llama? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos llama el Señor? Para que seamos hechos según la imagen de su Hijo. Oiga, claro, vuelvo a repetir, ¿por qué dice él de esa manera? Porque estaba manifestado en carne, estaba en su manifestación como Hijo. Estaba en el tabernáculo. Entonces, pero el apóstol Pedro recalca a la iglesia primitiva y les dice: sed santos. Él le recalca, él les dice: escrito está, sed santo porque yo soy santo. Estaba hablando del Señor Jesús. Entonces, luego dice: para que sean como la imagen. Oiga, en otras palabras, para que sean santos. Para eso lo llama el apóstol. El Señor llamó a los 12 primeramente. Luego, los otros nombres de los seguidores o de los que había llamado no salen, pero a continuación Él les da una orden, los prepara para que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, y los que iban a creer por la vocación de ellos. Pero el Señor siguió llamando más hombres, y también cuando habla de mujeres. ¿Cuántos había en el aposento? ¿Estaban solamente los 12? Había como 120. Aparte, oigan, con todos los apóstoles, como 120. No salen los nombres, claro, ahí estaba María, ahí estaba Magdalena y todos ellos. Había mujeres, había más hombres, pero luego, en la primera predicación del apóstol Pedro, el Señor llama a... ¿Cuánto fue la cantidad que llamó el Señor? Como 3,000 personas. ¿Quién lo llamó? Lo llamó el Señor. Él los eligió. No fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Pedro, fue el Señor Jesús quien llamó a estos 3,000 personas. ¿Cuántos se hicieron? Si en el aposento había 120, ¿cuántos eran? 3,120 hasta ese momento. De ahí, cuando estaba en el pórtico de Salomón, en otro discurso, ya el Señor añadió más y creció la iglesia a 5,000. ¿Para qué los iba llamando el Señor? ¿Para qué los iba añadiendo a la iglesia? Para que fueran conformes a la imagen de su Hijo, para que fueran santos. Entonces, en otras palabras, para que fueran obedientes a la palabra de Él, para que le amaran. Porque el Señor fue claro en decirle a los apóstoles: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Mateo 28:20. Así le dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas a aquellos que iban a ser discípulos. Todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién les iba a enseñar los apóstoles todas las cosas que el Señor les había ordenado? A los discípulos, a los que iban a creer, a los que el Señor iba a añadir a la iglesia. Y ahí nos podemos dar
dar cuenta cómo el Señor añadió a Cornelio, a su familia, a sus amigos íntimos. Él lo llamó porque el Señor trató con Cornelio. El Señor fue el que trató con Cornelio y le dijo que mandara a traer a Pedro. Le dio la dirección donde estaba. Y él te dirá, le dijo, lo que es necesario que hagas. Y el Señor también llamó, por medio de Felipe, a aquella gente que estaba en Samaria. Dice que cuando Felipe llegó a predicar el Evangelio del Señor Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga, ¿quién iba añadiendo a la iglesia? Era el Señor, llamando a aquella gente por medio de los mensajeros que él había elegido. Entonces, ¿quién llamó a Saulo de Tarso? ¿No fue llamado de parte de Dios? ¿Que Dios mismo lo captura? Cuando iba Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia primitiva porque desconocía que era la iglesia de Dios, como muchos ahora en día desconocen, que la iglesia del nombre revelado en Cristo Jesús es de Dios, y los tienen de menos, se burlan de nosotros, pero porque desconocen. Así le sucedió a Saulo de Tarso. Pero ¿quién eligió a Saulo de Tarso? Fue el Señor Jesús. Claramente sabemos la historia de Saulo de Tarso. Iba camino a Damasco, como al mediodía, una luz resplandeciente, superior que la del sol, sobre Saulo de Tarso, y cayó a tierra, quedó ciego por 3 días. Pero él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco, le dice el Señor, y ahí está ordenado lo que es necesario que hagas. Miren, ¿quién eligió a Saulo de Tarso? El Señor Jesús, para enviarlo a los reyes, a los gentiles y a los de Israel. Miren, para eso lo elige el Señor Jesús a Saulo de Tarso, otro apóstol. Y ellos, claramente dice el apóstol Pablo, el evangelio que yo os predico, no lo he aprendido de hombre alguno, sino es de revelado. ¿Quién se lo reveló? El Señor Jesús. ¿Pero para qué? Para que lo obedeciera, para que lo cumpliera. Y Saulo de Tarso, Pablo, hizo conforme el Señor le ordena, lo envió a predicar y le dijo que iba a sufrir por causa de su nombre. Y así aconteció, porque él, a pesar que ya se lo había anticipado que iba a sufrir, él no se detuvo. Él continuó predicando, a pesar que lo iban apedreando por donde él iba, lo iban encarcelando, lo iban, bueno, cuántas cosas, peligro de río, peligro de ladrones y cuántas cosas malas acontecían. Pero ¿por qué él no se detuvo? Porque era una orden que el Señor le había dado. Y por ser obediente a la palabra o a la orden que el Señor le había dado, Saulo de Tarso, Dios estaba con él. Y él, Señor, mientras no se le llegaba el tiempo de su vida en esta tierra, porque uno ya está predestinado, también ya tiene, como dice la palabra del Señor, que está predestinado como es, lo que dice en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres
que muera una vez y después el juicio. En otras palabras, todo ser humano tiene que morir. Tiene que salir del cuerpo. Este cuerpo es polvo, el espíritu a quien lo dio, y el alma. Hay dos partes. ¿Dónde está Lázaro y dónde está el rico? Si fuimos obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros salgamos del cuerpo, vamos a donde está Lázaro. Si le amamos al Señor, vamos a ir a donde está Lázaro. Pero si somos, como dice el Señor, y lo que dice acá, dice que los que no obedecen la palabra de Él, ese es el que no me ama. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, en otras palabras, ese es el que me ama. Y aquí hemos visto muchos hombres que fueron obedientes al Señor Jesús. ¿Quién era Pedro? Lo llamó el Señor. ¿Por qué sufrió Pedro? ¿Por qué sufrió? Por andar en obediencia a la palabra del Señor. Fue encarcelado. Pero la iglesia orando, unida a la iglesia orando por el apóstol Pedro, porque lo había capturado, porque estaba encarcelado, porque le tocaba muerte al siguiente día. Y el Señor, como dice el apóstol Pedro, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién lo podría detener a Saulo de estar encerrado si el Señor decidía sacarlo? Nadie se puede oponer, nadie puede contra el Señor Jesús. ¿Miren? Entonces, si nadie puede contra el Señor Jesús, lo sacó a Pedro de la cárcel y estaba bien custodiado. Estaba bien custodiado, no estaba solo, no se descuidaron, no, estaba bien custodiado. Pero ¿quién contra el Señor? ¿Qué arma que pueda tener una .50 allí en la cárcel cuidando a algún preso, un hijo de Dios? Pero si el Señor lo quiere sacar, ¿quién puede hacer o quién puede detener al Señor? Nadie. Entonces, vale la pena lo que dice el apóstol Pablo y saber pues, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el momento que estamos, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, podemos decir nosotros, ay, hasta aquí llegué. Si lo que ya ha acontecido es para bien, pero nosotros pensamos que es para mal. Ese es el detalle. Que después lo entendemos que era para bien. Pero si estamos amando a Dios. Todo lo que nos acontezca, si estamos amando a Dios, si estamos en obediencia, va a ser para bien. Eso tenemos que tenerlo en mente. No es para mal. Los que el Señor dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí lo que estamos hablando, que Él los iba llamando. Él los llamó. Y hasta el día de hoy, ¿a cuántos ha llamado el Señor? ¿No está seguro que el Señor lo ha llamado? Yo estoy seguro. Ahora, yo estoy seguro que el Señor me va a llamar, pero allá yo si no aprovecho el llamamiento. Esa oportunidad
porque de eso está hablando. Es cierto que nos llama, pero si oímos la palabra y nos da poco, la tenemos en poco la palabra de Dios, ese es el detalle. Ese es el detalle. Que no porque se los haya amado, todos vamos a ser salvos. No, el que va a ser salvo es el que el Señor llama y obedece. De otra manera no. De otra manera no. Y al que Él llama y le ama y obedece, todas las cosas que vengan, Él van a ser para bien. Y eso ha sido todo el tiempo. Antiguo y ahora también en la gracia. Allá en Deuteronomio capítulo 28, ahí está la obediencia a la palabra. ¿Qué se obtiene? Bendición. Bendición. ¿Y qué se obtiene cuando alguien es desobediente? Maldición. Deuteronomio 28. Ahí está listado. Y es bueno recordarlo, porque eso fue para el pueblo antiguo. Pero nos trae a memoria que si nosotros no obedecemos hoy en la gracia, también nos viene la maldición por la desobediencia. La quiero leer rápido, porque el tiempo ya dice. Deuteronomio 28:1 en adelante. Acontecerá, le dijo el Señor a su pueblo antiguo, que fue Israel, que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, gracias, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará. Oigan lo que escribe Moisés. Sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Bueno, con solo esto podemos entender que está diciendo si obedeces, si oyeres y obedeces. Bendición, pero también un poquito de lo contrario. En el versículo 15, siempre del Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. Y yo te intimo hoy que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oiga, ¿por qué vienen las maldiciones? Porque si oye la palabra de los estatutos, al pueblo de Israel estaba diciendo esto. Claro, nosotros hoy en la gracia viene siendo igual en la forma de que el Señor también en la gracia nos ha dado
lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Y a dónde están? ¿A dónde están? Están en los hechos de los apóstoles, están en las cartas de Pablo, están en las cartas de Juan, están en las cartas del apóstol Pedro. Ahí está, porque ellos, ahí está la grande lista de lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer. Y los oímos, todos los oímos, pero ahora examinémoslos. Si lo que estamos oyendo de parte de Dios, porque esto es para nosotros, lo estamos obedeciendo. Pero si lo estamos obedeciendo, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todo lo que venga. Si lo morimos, va a ser para bien, ¿o no cree usted? Va a ser para bien. Si la palabra de Dios dice, si estamos amando al Señor, la palabra misma dice que lo que la muerte en Cristo es ganancia. Y la muerte en Cristo es cuando uno está amando a Dios, en otras palabras, cuando uno está obedeciendo la palabra. Eso es morir en Cristo. Pero cuando muere uno en desobediencia, no muere en Cristo, y eso es pérdida. Pero cuando muere la hermana y muere el hermano en Cristo, en otras palabras, en obediencia, en otras palabras, amando al Señor, eso es ganancia. Eso es ganancia. Aún la muerte que nos venga es ganancia, es para bien, no es para mal. Se terminó el peligro, porque durante el tiempo de este cuerpo hay peligro que podemos perder la vida eterna, porque estamos luchando contra los deseos de la carne que se oponen a los deseos del espíritu. ¿Bien? Estamos luchando. Entonces, ¿qué viene diciendo el apóstol Pablo? O sea, el Señor por medio del apóstol Pablo quiere que le amemos. Él dice, yo amo a los que me aman. Miren, yo amo a los que me aman, dice el Señor. Pero está hablando de los que hemos sido llamados. De los que hemos sido llamados. Porque en realidad Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero eso en general. Pero no, ¿por qué dice que amó Dios al mundo? Porque le está dando una oportunidad al mundo por el sacrificio que vino a hacer Él. Pero a los que ya estamos, a los que ya fuimos llamados, a ellos, a nosotros nos dicen, yo amo al que me ama, porque ya tenemos los mandamientos, porque ya tenemos la palabra de Dios, ya se nos dijo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Allá usted, allá yo, si hago lo contrario. Ese es el detalle. ¿Qué nivel le estamos amando a Dios? Eso es muy personal. ¿Cómo estamos amando a Dios? Allá dice que Noé le amó, hizo conforme Dios le ordenó. Ahora nosotros, ¿cómo estamos? Ese es el detalle. Nosotros. Aquí no queda ninguno afuera. Entonces, esta palabra es para que nosotros reaccionemos. Porque el Señor sabe exactamente cómo estamos. Él sabe exactamente cómo está cada uno de nosotros, en qué le estamos desobedeciendo. Porque no podemos estar desobedeciendo todo, tal vez una partecita, o quizás un cuarto, o medio, o 3/4, o quizás todo.
o le estamos amando al 100%, quizás. Dios sabe lo mejor. Entonces, eso es para cada uno de nosotros, que podemos observarnos, examinarnos personalmente, porque si no estamos guardando la palabra, si no estamos obedeciendo la palabra en una área, en otra área, en otra área. Pero si queremos que todas las cosas nos sean para bien, ¿qué conviene? ¿Amarle o aborrecerle? Amarle. Pero fácilmente le podemos estar aborreciendo en la desobediencia que tengamos cada uno de nosotros. Yo puedo decir, Señor, en la oración yo te amo. Le desobedezco aquí, le desobedezco allá, le desobedezco, pero yo le digo, te amo, Señor. Mentiroso, Señor. Oye, me dice que me ama y no me obedece esto, no me obedece esto, no me... Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mire. Y en todas las oraciones, Señor Jesús, Señor, es que yo quiero este otro, Señor, Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Y no hacemos lo que Él dice. Él quiere que le amemos. Él quiere que le obedezcamos para que las cosas que vengan no sean para mal, sino para bien. El Señor Jesús les bendiga